Esta noche, nuestros pastores nos hablarán de cómo hay ocasiones en la vida en que la fe y la oración no es suficiente para alcanzar tus propósitos, pero te dirán que tienes una herramienta poderosa, el ayuno, y con él también podrás entender la voluntad de Dios. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando. Y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas en esta tarde. Bendecimos al Señor por poder estar junto a usted en esta hora y agradecidos por la salud y por la vida que Él nos concede a nosotros y a los nuestros. Así que esta sea una tarde de bendición, una tarde en que podamos exaltar por sobre todas las cosas el nombre del Señor. Dios le bendiga, pastor. Amén, amada pastora. Dios bendiga a nuestros amados hermanos y amigos en la fe que nos están siguiendo a través de nuestro programa en YouTube y en Facebook, en el cual estamos hablando del gran amor de nuestro Dios, que nos ama con amor eterno. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, de nuestro país, como también de nuestro país hermano Argentina, y también a todos los que nos ven allá en el Perú, en Bolivia, y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro programa. Y a usted es nuestro hermano de la congregación. Cariñosos saludos para cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos en esta hora también a través de este mensaje que el Señor nos va a entregar. Amén, así es. A los que nos ven les saludamos cariñosamente y les invitamos en esta hora a que podamos juntos orar al Señor para agradecerle, pero para también pedirle que Él pueda ser glorificado en esta noche a través de su palabra, a través de la alabanza y a través de cada una de las palabras que podamos decir y de lo que podamos hacer en este programa. En el nombre de Jesús le invito a orar al Señor. Padre, poderoso eres tú para ayudarnos, para guardarnos, para bendecirnos, Señor. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor amado. Dios mío, agradecemos el que tú nos tengas con vida, el que tú nos tengas con salud. Agradecemos, Señor, el tener a nuestra familia, Señor amado, con salud. Agradecemos, Señor, el poder estar ante tu presencia. Señor, en tu nombre en esta hora queremos honrarte, bendito Dios, queremos glorificarte. Queremos darte muchas gracias, Señor, por lo que de gracia hemos recibido. Señor, en esta hora de la tarde, oramos para que tú bendigas, Señor amado, a los que van a oír tu palabra, a los que van a escuchar, Señor, en esta tarde, pero los que oirán también después, los que después en la semana, Señor, quizás verán el programa, Dios mío, escucharán de tu palabra. Oramos para que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda, Dios mío, Señor amado, llevar frutos, como dice ella, al 100%. En el nombre de Jesús, Señor amado, queremos darte a ti toda la gloria, la honra, Señor, y la alabanza sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. El Señor les bendiga, el Señor nos ayude en esta hora y les invitamos a escuchar una alabanza en este momento. Amén.
oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 37 al 43. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. También vamos a leer en el capítulo 9, pero el versículo 1 y 2. Amén. Dice así la palabra: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante lo que Dios nos va a enseñar a través de su palabra, no solamente para usted, amado hermano, y también para usted que es líder de la iglesia. De que es un hombre y una mujer de Dios que tiene el compromiso de llevar a cabo los propósitos de Dios, ya que Jesucristo nuestro Señor, todos sabemos que Él no está con nosotros físicamente para intervenir y solucionar los problemas que nos afectan, pero sí una cosa sabemos, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo y a través de la oración poderosa en el Espíritu Santo vamos a lograr objetivos claros en el cual es la voluntad de Dios. Porque a través del reino de Cristo, el reino que ahora está realmente en las manos de la iglesia del Señor Jesucristo, que es usted y yo, somos los responsables que la obra de Dios realmente se manifieste claramente, como dice su palabra, que en su nombre se echarían fuera demonios, se sanarían los enfermos y se harían montones de otras cosas más, que en el cual usted y yo debemos realmente ser bendecidos por la bendición del reino de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo le quiero empezar con una pregunta muy importante: el por qué ayunamos. ¿Cuál es el propósito del ayuno en la oración?
Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver a través de estos relatos bíblicos, cuál es el propósito que cumple realmente el ayuno en la oración del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús dijo unas palabras muy ciertas y muy seguras y muy confiables, que todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo haría. En la semana pasada estuvimos analizando que habían algunas oraciones que nosotros realmente no percibíamos su respuesta, y muchas veces nos quedábamos con la duda, con la incomprensión, el por qué Dios no respondió a nuestras necesidades, aunque la explicación fue dada, pero muchas veces no se comprende en ese momento en que uno está necesitado de buscar la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy hablaremos por qué es necesario agregar esta disciplina, el ayuno en la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. A través de este pasaje bíblico que ya hemos leído, que la pastora leyó, encontramos los relatos realmente verídicos y jurídicos de la palabra de Dios, porque son palabras del Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos que hay géneros que solamente salen con oración y con ayuno. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, para entender esto tengo que dar una explicación corta, por cierto, sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, primeramente, hay que entender que era una práctica muy conocida en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Era una práctica que siempre se había desarrollado en la vida del pueblo de Israel y también que fue traspasada en la vida del pueblo de Dios, ya que Juan el Bautista, él realmente ayunaba muchas veces y sus ayunos también participaban los discípulos de Juan el Bautista, y es ahí donde la pregunta nace en el corazón de los discípulos con respecto al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo enseña que el ayuno en el cristiano, en el creyente, no debe ser como el ayuno de los fariseos, porque los fariseos tenían una mala costumbre, pero era una práctica de ellos, que era realmente ayunar, ponerse en las esquinas y dar testimonio de que estaba ayunando, en el cual Dios no quiere eso también de la iglesia. La iglesia debe siempre tener el ayuno como un arma poderosa en el espíritu, como una ayuda realmente formidable, pero tiene que ser un arma secreta. Por eso que el Señor Jesús enseña que los hombres de Dios y las mujeres de Dios, cuando ayunan, no deben realmente glorificar que están haciendo cosas de este tipo de estilo, sino que más bien dicho deben guardar silencio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en secreto delante de la presencia de Dios, Dios lo va a recompensar en público. Amén. Porque es parte de la vida de la oración del creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. El ayuno es una disciplina espiritual. El ayuno realmente es algo que nos ayuda a esclarecer mejor la voluntad de Dios, porque así como nosotros oramos a Dios, el ayuno también trae efectos internos a nuestro interior de nuestra vida, en el cual nosotros realmente nos purificamos, porque es un acto de consagración, es un acto donde usted y yo consagramos nuestra vida en ese momento de ese propósito. Si usted va a ayunar un día, 2, 3 días, usted se consagra para ese propósito, para esos 3 días de ayuno y de oración. Usted se evita de comer no solamente los alimentos, sino que también se evita de tener deseo de placeres de la vida propia de la carne. Entonces usted realmente consagra un tiempo muy especial, porque usted quiere que sus oraciones que usted tiene delante de Dios puedan realmente hallar una respuesta de lo que usted está solicitando, de lo que usted está pidiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. En la vida espiritual, la vida realmente de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios, encontramos que el ayuno siempre estuvo presente en los momentos más cruciales de la historia del pueblo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así también Jesús lo insinuó y lo enseñó, que cuando Él se fuera realmente de este mundo, que sus discípulos debíamos ayunar. Amén. Debíamos realmente buscar el rostro de Dios a través de también esta práctica de esta disciplina. Como ya hemos aprendido que es una disciplina para nuestra vida interior, en el cual nosotros nos consagramos con un propósito, también debemos saber en qué momentos debemos ayunar. Debemos ayunar cuando tenemos que tomar una decisión que está realmente
en un momento difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas inseguras, realmente que nos hace estar en un momento no completamente en cabal momento de decir, así va a ser y así lo vamos a hacer. No, necesitamos tener una capacidad de seguridad en esa decisión. Entonces, cuando usted y yo tenemos que tomar decisión importante, es muy importante aplicar el ayuno a nuestra vida espiritual, porque probablemente podemos estar contaminados, realmente saturados con la preocupación de la decisión y no tenemos claridad cómo debemos definir tal momento en tal proceso. También debemos tener como iglesia en los propósitos grandes que define la iglesia cuando nosotros cuando nosotros tomamos un ejemplo cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a llevar el evangelio a un lugar, a ese lugar que nosotros no conocemos, por cuanto como no conocemos, no sabemos con qué cosas nos vamos a encontrar. Tenemos que tener claridad con qué elementos, con qué espíritus vamos a enfrentarnos cuando llevemos la predicación del evangelio a ese lugar. Siempre ha sido exitoso cuando la iglesia se prepara con oración y con ayuno para llevar a cabo estos propósitos que son muy importantes de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. En estos tiempos en que también necesitamos ayunar. ¿Por qué necesitamos ayunar? Porque necesitamos fortalecernos en fe, tener la seguridad que de este tiempo difícil vamos a salir victorioso, que todas aquellas noticias que nos están cada día realmente bombardeando nuestros oídos con muchas noticias realmente en el cual son preocupantes, usted debe seguir confiando plenamente en la palabra de Dios, que Dios es su escudo, amén, es su protector, que Dios lo cuidará y lo guardará, aunque usted tenga que ir a trabajar, aunque usted tenga que realmente hacer montones de cosas, usted siempre va a tener la seguridad que va a ser guardado, porque usted tiene claro en quién ha creído, que es Jesús nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí nace esta historia de la palabra de Dios para que nosotros comprendamos la importancia del ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra un momento bastante especial y crítico. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor estaba en un momento íntimo con algunos de sus discípulos, donde él había ido al monte de la transfiguración, donde él se había hecho glorioso realmente, y estaba en ese momento cuando también estaba ocurriendo otro momento difícil en la vida de los otros discípulos, que sabían que tenían que realmente ayudar en el trabajo de la obra de Dios. Por eso es que usted y yo debemos entender que nosotros somos colaboradores, amén, del reino de Dios. Debemos entender que siempre la obra la va a hacer nuestro Señor Jesucristo, pero usted y yo somos colaboradores del reino de Dios, sí, por cuanto nosotros debemos estar siempre preparados realmente como instrumentos en las manos de Él. Y la palabra de Dios dice que los discípulos habían sido realmente motivados ya con esta bendición, esta práctica de imponer manos sobre enfermo y sanarlo, esta práctica de echar fuera demonios, ya ellos la habían realmente realizado. Ahí leíamos a través de la palabra de Dios que nuestra pastora leyó en el libro de San Lucas capítulo 9 versos 1 y 2, donde el Señor Jesucristo los bendice con esta autoridad. Entonces ellos eran personas que ya sabían que era echar fuera un demonio y de qué manera se podía sanar a los enfermos. Entonces para ellos ya era una práctica realmente realizada, fácil de llevarla a cabo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces esta práctica no se hace tan fácil, y fue lo que le sucedió a los discípulos. ¿Y qué es lo que le sucedió a los discípulos? Por la palabra de Dios encontramos que vino un hombre con su hijo. Vino un hombre con su hijo, un padre con su hijo, para presentarlo a los discípulos, para que ellos oraran y realmente reprendieran ese espíritu de enfermedad, y ese joven, su hijo, fuera sanado. Y dice las Escrituras, la historia de la palabra de Dios, que los discípulos no tuvieron éxito, no pudieron sanar a ese joven. Ese padre que vino en busca de la ayuda de Dios, que vino en busca de la ayuda del Señor, porque la ayuda de Dios solamente está establecida ahora en la palabra de Dios a través de los que servimos a Dios, que es su iglesia. Usted y yo somos responsables del reino de Cristo, por cuanto la gente va a buscar a Dios a través de la iglesia, y la iglesia tiene un papel fundamental en la sociedad.
en este mundo en el cual habitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces los discípulos no pudieron sanar a este joven. Realmente fue un momento crítico y fue también un poco preocupante, porque no solamente ellos no pudieron sanarlo, sino que se creó un alboroto entre ellos, donde los escribas y los religiosos que iban muchas veces a crear problemas, también empezaron a decir el por qué no pudieron sanarlo, si muchas veces lo habían hecho. Entonces se crearon ciertas confrontaciones, que cosas que no debían suceder, porque era un momento de consagración, era un momento en que se estaba haciendo algo muy importante, que era sanar a un enfermo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por la palabra de Dios encontramos que cuando Jesucristo baja del monte y cuando Él va llegando, Él ve este alboroto. Y dice la gente, cuando la palabra de Dios, cuando la gente vio a Jesús, la gente corrió a encontrarse con Jesús. La gente aplaudió la presencia del Señor. Y ahí una vez más aparece este varón, este padre, y le dice al Señor Jesucristo esta palabra: he traído a mi hijo a tus discípulos y tus discípulos no pudieron sanarlo. Y el Señor realmente se manifiesta molesto y dice: oh, generación perversa, generación de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y el Señor realmente manifiesta un desagrado al ver que no se pudo hacer lo que estaba ya establecido en la palabra de Dios, y lo que ya estaba establecido en la vida de los discípulos, que ellos podían sanar enfermos y echar fuera demonios, pero no habían podido lograr exitosamente ese momento. Entonces encontramos que Jesús tuvo que realmente hacer algo para que los discípulos aprendieran. Y es ahí donde está la enseñanza. Usted no se debe admirar cuando usted aprende algo, porque yo también aprendo. Y aunque yo a mis años ya han avanzado, sigo aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Y es por qué? Porque también tengo que perfeccionar mi vida espiritual en la obra del Señor. Y Jesús, al ver este problema, este alboroto, Jesús le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está enfermo? Y el Padre dice: desde cuando era niño. Ahí encontramos una enseñanza muy importante, el por qué usted debe siempre proteger y cuidar la vida de sus hijos con la oración, con el escudo de la fe, para que no sean tocados. Este joven había sido realmente invadido por un espíritu lunático, en el cual los discípulos no pudieron identificar. Porque si ellos hubieran podido identificar el espíritu que había en este joven, ellos habían logrado fácilmente, por la oración de fe que ellos hacían en el nombre de Jesús, este joven había podido ser sano. Más lo otro que ellos no pudieron identificar fue la incredulidad del Padre, porque el Padre, aunque vino a Jesús, no creía en Jesús, vino porque tenía necesidad. Y muchas veces nos acercamos porque tenemos necesidad, pero no tenemos fe para creer en Él. Porque el Señor lo que espera es que nosotros creamos primeramente en Él. ¿Quién es Él? Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él es poderoso. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entabla esta relación de amistad, de conversación con este Padre, el Padre abre su corazón y el Señor Jesucristo ve que hay un gran espíritu que está afligiendo la vida de este Padre, que es la incredulidad. Y la incredulidad, como dije la semana pasada en la predicación, es un espíritu que mata la fe, que destruye la confianza en las promesas de Dios. Dios es fiel y Dios nunca cambiará. Dios seguirá siendo fiel a su palabra a los que creemos en Él. Amén. Los que creemos que Dios sana, Dios va a sanar. Amén. Los que creemos que Dios hace milagros, Dios va a hacer milagros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús ve la respuesta de ese padre que era incrédulo, el Señor dice: si tiene fe para creer, Él realmente es sincero y honesto, le dice que necesita creer. Entonces le dice: aumenta mi fe para creer. Entonces era un padre que estaba dispuesto a luchar por su necesidad, que no se iba a rendir a la primera
puerta que golpeó, que fue la puerta de los discípulos, sino que él se iba a ir a su casa con la bendición de su hijo sano. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya Jesucristo, el Señor, había realmente discernido. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Había discernido lo que había ahí. Había un espíritu de incredulidad tremendo. Había un espíritu mentiroso, lunático, porque este es un espíritu, una enfermedad que es afectado por el sistema lunar. Entonces hoy la ciencia lo llama epilepsia. Entonces vemos que habían espíritus que probablemente estaban en el desconocimiento de los discípulos. Y Jesús, al ver que ya había sido descubierto con quién tenía que realmente enfrentar y a quién tenía que reprender y echar, él le dice a ese joven, en su nombre, echa fuera ese demonio que afectaba la vida de ese joven. Y ese demonio dice que con violencia, ¿cierto? Dice que dejó el cuerpo de este joven, que el joven cayó como muerto. ¿Por qué, estimado persona oyente, amigo, que usted está escuchando esta palabra? Porque cuando estos espíritus que les gustan morar en la vida de los seres humanos no quieren desprenderse de la persona. Entonces han tomado a una persona como su propia morada. Entonces este espíritu ya había vivido por largo tiempo en la vida de este joven y por cuanto no estaba dispuesto a salir fácilmente. Entonces aquí se necesitaba tener más autoridad en lo que nosotros decimos. Nosotros en la palabra de Dios sabemos que en el nombre de Jesús toda espíritu de enfermedad tiene que salir y toda obra del demonio tiene que salir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces no salen es porque ahí es donde Jesús va a enseñar a sus discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. Que usted y yo tenemos que estar dispuestos a aprender de esta enseñanza de la palabra de Dios. Entonces Jesús reprende el espíritu que afectaba a este joven y este joven se fue sano. Gloria a Dios. Qué feliz momento. Todo solucionado. Porque el Señor Jesucristo había solucionado el problema que no pudieron solucionar los discípulos. ¿Cuántas veces la iglesia, cuántas veces nosotros nos encontramos con estos episodios que no somos realmente fuertes, no tenemos la capacidad realmente para solucionar estos problemas cuando la gente viene pidiendo ayuda, viene pidiendo socorro? Porque en ese tiempo la gente iba a Jesús, hoy la gente viene a la iglesia. ¿Y quiénes son los que estamos en la iglesia? Usted y yo, los que realmente ministramos en la obra de Dios. Por eso es que Dios nos está enseñando a todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando todo este momento ha terminado, los discípulos le preguntan aparte al Señor, le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué no pudimos sanar a este enfermo? Entonces Jesús les dice, sabiamente, que probablemente tiene que haber sido muy tarde ya en la noche, porque el Señor estaba todo un día trabajando, haciendo prodigios y milagros. Jesús les dice, es que este género está hablando de un género, está hablando de un tipo de demonios. No todos son iguales. Entonces hay una característica de jerarquía espiritual demoníaca. Entonces los discípulos no se estaban enfrentando a cualquier demonio. Entonces Jesús les dice que este tipo de género solamente salen con oración y ayuno. Pero algo sucede que en el cual Jesús, el Señor nuestro Dios, vio en los discípulos. Los discípulos habían sido realmente influenciados por la incredulidad. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, porque todo es posible para aquellos que creen en su palabra. Entonces vemos que los discípulos también habían realmente caído en un momento crucial, en un momento demasiado importante en el desarrollo de la obra de Dios, en que ellos deberían tener la suficiente fe, en el cual ellos no pudieron obrar un milagro porque no tenían la suficiente fe para actuar en la autoridad del Señor Jesucristo. Y ese es un problema serio que hemos visto por mucho tiempo, en que muchas veces la autoridad que se necesita para obrar en el nombre de Jesús no está en los discípulos. Y eso lo encontramos en muchas narraciones bíblicas, en muchos encuentros bíblicos donde realmente se necesita la fe. Por eso que Jesús le dice que estos géneros, que no son cualquier tipo de género de demonios, sino que ya son mayores, se necesita tener una vida consagrada. Es ahí cuando la iglesia tiene propósito, es ahí cuando
usted, persona oyente, amigo, hermano, va a definir una situación, un problema grande que está enfrentando en su vida, o una debilidad, un pecado que está llevando a su vida realmente a fracasar en las cosas de Dios, en el cual usted no puede quitar, necesita ayunar. Necesita disciplinar su cuerpo, necesita consagrar su cuerpo. ¿Para qué? Para pedir que el Dios Todopoderoso que debe habitar en su vida realmente pueda liberar su corazón de estas realmente influencias de demonios, en el cual muchas veces hacen fracasar la obra de Dios a través de los hombres de Dios. ¿Cuántos son los hombres de Dios que han fracasado a través de estas artimañas del enemigo? Por eso es que es un espíritu mentiroso. Es un espíritu que engaña, que confunde, y fue lo que los discípulos no pudieron hacer, y en que los discípulos tuvieron que ser enseñados que para cosas importantes se debe tener primeramente fe. Amén. Tener la suficiente fe para creer que Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando no se tiene suficiente fe, no se puede pedir algo a Dios, porque la fe realmente afecta a la credibilidad de la palabra de Dios. Y Dios es real, Dios no es mentiroso, Dios lo que dice en su palabra es fiel y verdadera. Amén. Ahora que hemos aprendido de esta palabra, yo le pregunto a usted, ¿es necesario ayunar en estos tiempos? Porque hay mucha gente que dice en muchas iglesias que ya no es necesario ayunar. Mas Jesús dijo claramente que cuando el esposo fuera quitado había que ayunar. Y la iglesia por periodos y largos periodos ha venido ayunando. Yo también soy una persona que muchas veces he presentado mi cuerpo en sacrificio vivo, esperando una respuesta de Dios. Y cuando he sido bendecido, cuando realmente esta disciplina interior, que es el ayuno, ha ido acompañada con la oración, en el cual me he presentado a Dios creyendo que Dios lo ha hecho y lo hará. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que usted puede hacerlo. Yo sé que también usted puede hacerlo. Yo sé que cuáles son sus preguntas. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo estamos llenos de preguntas, llenos de conflictos, porque no sabemos cómo vamos a enfrentar después, sobre todo aquellos que dependemos de ciertos tipos de trabajo y de ciertas circunstancias. Yo quiero decirle una cosa importante por la palabra de Dios. Ya estoy concluyendo, que Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Amén. Su poder es el mismo. Sí. Si tú te pones buscando a Dios en oración y ayuno, Dios te va a abrir esa puerta que realmente se te ha cerrado. Y Dios va a vencer mayormente. ¿Por qué? Porque realmente has creído en su palabra. Y es que hay un Dios maravilloso que a sus hijos no lo dejará ni lo desamparará, porque ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a fortalecer y nos va a ayudar en estas prácticas espirituales que necesitamos de mucha ayuda en estos tiempos. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amén. Yo sé que tú necesitas de armarte de valor. No es fácil ayunar. Cuando tú realmente ayunas, tienes muchos problemas espirituales. Y cuando tú realmente no comes por otros motivos, no te afecta. Pero cuando ayunas, sí te afecta. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. Cuando tú consagras tu tiempo a Dios, Satanás se enoja. Pero cuando tú no estás consagrando tu tiempo a Dios, da lo mismo. Por eso es muy importante el ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre Celestial, amén, oramos al Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero en esta hora estimular a nuestros hermanos y amigos y a todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. A tú que eres líder, tú que necesitas realmente tener una palabra de fe, tener una revelación de las cosas para poder tomar una decisión en su cabal juicio. Necesitamos, Señor, en esta hora que tú nos des suficiente fortaleza y valor para ingresar a esta práctica tan natural de la vida espiritual, de la vida cristiana de tus hijos, que es el ayuno. Señor, es una práctica que ha quedado en muchas vidas espirituales en el olvido, pero necesitamos en estos tiempos difíciles en que Satanás ha querido hacer realmente cambiar todos los hábitos de la iglesia, en que Satanás se ha aprovechado de una situación que ha sucedido para cambiar todo lo que es realmente la armonía, el trabajo y
de la iglesia de Cristo Jesús, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y necesitamos armarnos con ese valor, con esa confianza en tu palabra, que de este momento difícil vamos a vencer y nos vamos a levantar en victoria y vamos a creer que el mismo Dios de ayer que nos bendijo, nos seguirá bendiciendo y hará de nosotros personas muy prósperas y bendecidas para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra que nos motiva a seguir buscando al Señor y haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Queremos ya al terminar casi bendecir a nuestros hermanos en Ovalle, bendecir a nuestra iglesia en Ovalle, al pastor Daniel, a nuestros hermanos en la fe, y saludarles cariñosamente, y también a nuestros hermanos en Chillán, en Osorno, donde nuestros hermanos están viendo el programa, decirle que les amamos en el Señor y recordarle que la palabra tiene que ser predicada. Así que si usted, para usted es de bendición, comparta la palabra, comparta el video, comparta lo que usted escucha para que otros también puedan ser edificados con ella. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. No olvide de orar por aquellos que están padeciendo enfermedades, no olvide de orar por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están siendo parte de las dificultades de la vida. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. Si este programa es de bendición y ha sido de bendición para usted, yo le invito a suscribirse a nuestro programa. Amén. No hay mejor cosa que saber que estamos con usted y contamos con su venia. Es una bendición para nosotros. Así es. Así que si también le agrada, denos un me gusta. Amén. También es importante para nosotros saber que usted se siente bien con lo que estamos haciendo. Así que Dios le bendiga. Gracias, en esta Señor. noche. Tengan una noche de paz y que mañana sea un día de mucha bendición y de mucha victoria para su vida. Amén. Amén y amén. Dios les guarde. Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba.